Hola, en este capítulo vamos a hablar de las tecnologías de medición de temperatura. La temperatura como tal es una variable física que entendemos bastante bien. Sabemos lo que es algo que esté frío, lo que esté caliente, entonces no voy a hablar tanto de la teoría que hay en la temperatura como tal, sino voy a hablar de cuáles son las tecnologías que existen para medir temperatura, o mejor dicho, cuáles son las que usamos en el catálogo de Siemens. Las dos principales son las termoresistencias, o que también se le dice RTD. RTD viene de Resistance Temperature Detector. Y las termocuplas de C, que también se les suele llamar como termopares. Son lo mismo. Estas dos tecnologías tienen un principio de funcionamiento diferente. Las RTD o termoresistencias vienen el nombre de que están compuestos por un material que normalmente viene en una espiral o de diferentes formas, pero que mide la temperatura porque su resistencia eléctrica cambia de manera muy precisa con el metal, en nuestro portafolio generalmente de platino, se calienta o enfría. Algo muy curioso es que de ahí viene lo del PT100. Por ejemplo, muchas veces el cliente pide directamente quiero una PT100 o lo dicen como sinónimo de sensor de temperatura. Y ese PT viene de platino y el 100 es que está graduado con 100 ohmios. También está la PT1000, pero eso está graduado con 1000 ohmios. Ese suele ser como que un poco más preciso. Eh, pero de ahí viene el nombre. Y lo interesante que tiene es que eso, que funciona en base a la resistencia eléctrica. Es muy diferente al principio de comportamiento de la termocupla. La termocupla o termopares funciona porque esta es una soldadura de dos metales diferentes. Entonces, dependiendo de qué aleación de metales vayamos a manejar en la soldadura, pues va a tener un comportamiento, una curva de comportamiento diferente. Estos combinación de dos metales diferentes genera un voltaje. Un voltaje normalmente viene graduado en milivoltios, eh, que se genera cuando se calientan. Entonces, ese voltaje está directamente relacionado con la temperatura. Entonces, este fue un principio de comportamiento diferente, aunque dentro de la sonda, que como tal muchas veces los elementos o se ven muy similares, los sensores de temperatura, es, define lo que viene dentro de la sonda, o de la varilla, mejor dicho. En esta varilla puede venir una termoresistencia, una RTD, o puede venir una termocupla. Entonces, dependiendo de cuál de estos dos comportamientos vamos a tener, pues estos sensores van a tener características o comportamientos que los diferencian. Entonces, dependiendo de la característica, tanto la RTD como la termocupla, por ejemplo, en la RTD vamos a poder manejar rangos de mediciones menores. Al menos estos valores son según el catálogo de Siemens, ¿no? Lo que nosotros tenemos en portafolio. Entonces, los rangos de medición va a ser de menos 200 grados hasta 600 grados para la RTD, mientras que la termocupla vamos a poder manejar temperaturas más altas. Entonces podemos manejar desde menos 40 hasta 1100 grados. Entonces, primera diferencia de que dependiendo del rango de temperatura que necesitemos, pues podemos optar por una tecnología u otra. La precisión, y esto va de la mano con la sensitividad, es que la precisión de la RTD es mucho mayor. Estamos hablando de una precisión típica de hasta 1 grado centígrado. Eso quiere decir más o menos 0.5 centígrados. O sea, es una sensitividad muy buena y es capaz de detectar cambios muy pequeños en las temperaturas. Mientras que la termocupla no tiene una sensibilidad tan alta, tiene una precisión menor, pero lo que compensa eso son los tiempos de respuesta. Para la RTD es un tiempo de respuesta bastante lento, quiere decir que necesita varios segundos para poder tener una medición fiable. Entonces por eso se dice que tiene tiempo de respuesta lento, porque tarda unos 7 segundos y si incluye un termopozo es hasta más, para poder detectar esos cambios mucho más precisos. Mientras que la termocupla es inmediato. Puede detectar cambio de temperatura de un lado a otro de forma abrupta, muy rápido. Y eso se puede ver en la comparativa de comportamientos. Si lo viéramos de gráfica, nos damos cuenta que las RTD van a seguir un comportamiento lineal, o sea, es casi inmediatamente proporcional. Mayor temperatura, mayor resistencia. Y este comportamiento lineal es lo que define que ese comportamiento sea tan preciso. De ahí el material como tal define, porque nosotros conocemos bastante la PT100 de platino, pero también puede ser de níquel, puede ser de cobre. Entonces aquí están para que se vea un poco el resto. Pero tiene un comportamiento casi que totalmente lineal. Mientras que las termocuplas, si bien algunas parecen líneas rectas, siguen una curva, no son lineales, no son perfectamente lineales o no son muy cercanos a ser lineales. Porque el valor aumenta con la temperatura. Entonces, a medida que vaya subiendo los milivoltios, pues sube la temperatura. Pero no es perfectamente recto. Y de ahí, de cómo se comportan estas curvas, dependiendo de la aleación de los metales, es de donde nacen los nombres de quiero una termocupla tipo T,
N, J, M. En Siemens solo tenemos 3, que ya vamos a ver cuando hagamos el ejercicio de selección, pero es importante saber esa diferencia. Entonces el tipo define cómo se va a comportar, no solamente el material, porque como tal la termocupla es una aleación de dos metales diferentes. Esta suma del comportamiento y de las características genera que la RTD se use principalmente en procesos donde importa la precisión y no importa tener que esperar para tener una señal estable. Pues en laboratorios, comida, aplicaciones sensibles, en general en la industria de procesos se usa bastante la RTD, porque es mucho más fiable, solo que va a tener un tiempo de respuesta más lento. Entonces muchas veces en proceso eso es lo de menos, con tal de tener una buena medición. Pero ¿cuándo se usaría entonces una termocupla? Cuando no importa realmente que seas muy preciso, sino que más importa que el tiempo de respuesta sea rápido para poder reaccionar rápido a aumentos de demanda. Por eso se usa mucho en hornos, turbinas, fundiciones, porque más allá de que aguanten temperaturas más elevadas, y para algunos procesos se requiere que aguanten temperaturas elevadas, algunos procesos valoran mucho el tiempo de respuesta. Por ejemplo, en un quemador es necesario que a medida que aumenta el consumo, rápidamente poder reaccionar a ese aumento del consumo y, pues, y poder mandar más combustible, por ejemplo. Entonces, si necesitamos esos tiempos de respuesta elevados para responder al consumo o si necesitamos aguantar temperaturas extremas, ahí es donde brillan las termocuplas. Ahora sí hablamos ya de la construcción mecánica, de lo que vamos a utilizar nosotros para hacer nuestros ejercicios de selección. Debemos recordar que un sistema de medición de temperatura se compone por el sensor de temperatura y un transmisor. Entonces esas son las dos partes que vamos a tener que ver. Entonces primero vamos a hablar un poco del sensor de temperatura. En el portafolio tenemos varios. De hecho, si vemos el portafolio y venimos aquí al nivel de sensores de medición de temperatura y venimos haciendo si de pregunto, vamos a poder ver todo lo que nos ofrece el catálogo. Vamos a tener sensores de diferentes tipos. El sensor TS100, que es básicamente una sonda súper compacta con cable. El TS200, que es compacta y ni siquiera tiene cable. El TS300, que es netamente para aplicaciones higiénicas e industria alimenticia. Pero el que me voy a centrar más y el que normalmente se suele pedir más en industria de procesos, si no es aplicación higiénica, va a ser directamente el TS500. Y el TS500 va a tener un montón de formas diferentes que vamos a tener que saber identificar dependiendo de lo que se pide. Y adicional, normalmente cuando se pide un sensor, se pide un ensamble que sea el sensor más el termopozo. Entonces, para eso también tenemos una selección de diferentes tipos de termopozos que se pueden llegar a utilizar dependiendo de la conexión a proceso y dependiendo de las versiones. Entonces, volvamos a nuestra hoja. Y entonces los sensores de temperatura, el sensor de medición como tal, estándar para medición de industria de procesos es el TS500. Si varía de esto, pues pueden simplemente revisar el catálogo o mejor consultarlo con nosotros. Pero el TS500 va a tener muchísimas opciones de configuración que van a depender de un montón de cosas. Entonces lo primero es si viene con o sin prolongación. Sin prolongación quiere decir que la conexión a proceso viene directamente saliendo del transmisor para conectarse. Muchas veces, dependiendo de las altas temperaturas, como este equipo puede llegar a medir hasta 600 grados en su versión extendida, se puede llegar a necesitar algún tipo de prolongación para altas temperaturas. De esa forma el calor no se transfiere directamente al bulbo, que este bulbo normalmente puede llegar a contener la electrónica o el transmisor de cabezal. Entonces para ese tipo de aplicaciones donde hay muy alta temperatura, se suele pedir con prolongación. La prolongación no es que ustedes lo pueden decir y ya. Muchas veces estas prolongaciones vienen normadas según la conexión a proceso y el tamaño de la conexión a proceso. Entonces muchas veces solamente hay que elegir si viene o si no viene con prolongación, que eso lo veremos en el ejercicio. Pero es importante, esta es la utilidad de la prolongación, que es básicamente hacer un difusor de temperatura. De ahí con o sin termopozo. Dependiendo del proceso, puede llegar a ser importante que hagamos un ensamble del sensor con termopozo. Entonces el sensor de temperatura, el TS500, puede pedirse ya sea que venga con una sonda de inmersión o vaina compacta. Esto quiere decir que está diseñado para ser instalado directamente en el proceso sin ningún tipo de termopozo, como por ejemplo este aquí. Este aquí ya tiene una varilla más gordita, que se le dice sonda de inmersión o vaina compacta, es lo mismo. Entonces, si el proceso no demanda el termopozo, que bueno, para eso mejor veamos cuándo se necesita un termopozo, ahí se tiene que pedir un sensor con inserto de medición. Quiere decir que la sonda donde se va a medir es más fina, porque está pensada para que se ponga dentro de un termopozo, que es básicamente
un cobertor de la sonda para poder hacer la medición. Entonces, ¿cuándo vamos a necesitar el termopozo? Pues cuando necesitamos protección, porque aísla el sensor, ya sea porque hay una temperatura, una presión muy alta, o porque se va a poner en una tubería donde va a haber caudal, entonces el caudal va a golpear a la varilla de medición. Entonces, para proteger al sensor, usar un termopozo. Para facilitar el mantenimiento, porque permite reemplazar el inserto sin detener el proceso, porque una vez que tú ya haces el hueco en la tubería o en el proceso e instalas el termopozo, ya instalar y sacar el sensor es simplemente conectarlo o no conectarlo al termopozo. Entonces eso permite labores de mantenimiento mucho más fácil e incluso de reemplazarlo. Si bien se dice que la durabilidad prolonga el tiempo de vida útil en condiciones exigentes, también hace más fácil el reemplazar el equipo cuando ya llega al fin de su vida útil, porque no hay que detener el proceso. Entonces eso hace que se pida muchísimo para aplicaciones pesadas como es por ejemplo oil and gas, porque ahí no quieren detener los procesos y quieren proteger a los equipos. Entonces, si no necesita este tipo de protección o facilidad y, por ejemplo, se entiende que el sensor de temperatura va a estar instalado en toda su vida útil y no se va a sacar, no se va a hacer mantenimiento, bueno, sí se va a hacer mantenimiento, pero no se va a sacar la sonda, es más fácil ir con una sonda de inmersión, o sea, para aplicaciones más sencillas, porque la respuesta de paso es más rápida, porque no tiene que transferirse la temperatura al termopozo y del termopozo a la sonda. Eso de que se transfiera la temperatura va a hacer que el tiempo de respuesta sea aún más lento, pero bueno, va a tener la ventaja de que va a ser mucho más estable, porque quiere decir que no va a reaccionar tan rápido a cambios de temperatura pequeños, sino que va a tener una medición mucho más estable. Vamos a tener una precisión real, porque no hay pérdidas. Normalmente hay una pequeña pérdida, muchas veces es insignificante, pero hay una pérdida porque se está transfiriendo la temperatura del medio al termopozo y después del termopozo al sensor. Entonces va a tener una precisión real directa conectada. Y también que en general pues es mucho más simple y económico pues no requerir un elemento adicional como es un termopozo, porque también vamos a tener que dimensionar el termopozo junto con el sensor. Pero bueno, es importante conocer estos dos términos si quieren una sonda de inmersión o si quieren un inserto de medición para poner junto con un termopozo. De ahí el cabezal donde se mete la electrónica en caso de que lo necesiten, se llama cabezal de conexión. Hay diferentes cabezales, que también se le dice el bulbo. Entonces ese cabezal va a tener diferentes formas y depende del nivel de protección requerido. Si se necesita que sea IP68, IP66, si no se necesita nivel de protección, si es de plástico, de aluminio, de acero inoxidable, si requieren que venga con HMI o si no. Entonces muchas veces, ya aquí te lo dice, todos estos de aquí pueden ser explosion proof, pero intrínsecamente segura. Solamente estos dos de aquí, que son los cabezales de conexión con cabezal roscado, van a permitir que sean explosion antideflagrante, y solamente esta versión, que es la del tipo AH0, va a permitir de que tenga un display integrado. Todos los de aquí, como pueden ver, no tienen display integrado y son más sencillos. Entonces ya depende pues de lo que necesites, del nivel de protección que necesites y de las certificaciones y aplicaciones, por ejemplo el HMI que se llega a necesitar. Y como pueden ver, los tipos van a definirse también el material. Por ejemplo, este cabezal de conexión roscado, el tipo AG0 va a ser para aluminio y el tipo AU0 va a ser lo mismo, pero en acero inoxidable, normalmente usado en aplicaciones costeras o de alta salinidad. De ahí también, ya si hablamos del termopozo o la vaina, ya sea porque se pidió se pidió con termopozo la forma de esta vaina o directamente la forma de la sonda de inmersión, va a poder ser de tres formas, independiente de la conexión a proceso. La conexión a proceso es como tú conectas, que ya puede ser roscado, bridado, puede ser soldado o bandstone. Esa es la conexión a proceso. Pero aparte de la conexión a proceso, una vez que ya está conectado, la sonda de inmersión o el termopozo pueden tener diferentes formas. Y las tres formas estándares son la forma recta, que quiere decir que es simplemente la sonda es de un diámetro definido, es una varilla básicamente, es un cilindro uniforme, eso es recto. Puede ser de forma cónica, quiere decir que empieza con un diámetro y a medida que se acerca a la punta pues se va estrechando, entonces eso es cónico. Y por último, con una reducción, tiene un diámetro definido, es una varilla que de forma abrupta tiene una reducción en el diámetro de la varilla. Entonces, ¿cómo se usa cada uno? Realmente ya en el país está estandarizado que si es una vaina compacta, tipo para ser instalada una tubería o ser pequeña, una conexión pequeña, se usa recto,
que es más robusto mecánicamente. Eh, si ya se necesita que haya un equilibrio entre el tiempo de respuesta térmica y robustez, se usa el cónico, porque al tener esta base cónica pues es más robusto, pero también tiene un tiempo de respuesta porque igual mientras más cerca está de la punta, está más estrecho. Entonces eso permite que haya un tiempo de respuesta más rápido en cónico. Y en la reducción, como va a tener este cambio abrupto, pues va a tener menor resistencia mecánica que por ejemplo un cónico, pero va a tener mejor respuesta térmica, ya que en el largo donde va a estar el menor diámetro, pues va a tener un tiempo de respuesta térmico mucho más rápido. Entonces es el que tiene mejor respuesta térmica. Para procesos que no necesite o que no esté bajo mucho estrés mecánico, pero se necesita un tiempo de respuesta súper rápido, dentro de lo que es posible para los RTD o las termocuplas, pues se puede llegar a pedir este de aquí. Normalmente, realmente lo que más está estandarizado es si es para sonda de inmersión o vaina compacta, recto, y si es para la forma del termopozo, cónico. Pero pues esa es la diferencia entre estos. También, una vez que ya hayamos definido cómo va a ser mecánicamente nuestro equipo y qué tipo de ensamble vayamos a necesitar, vamos a hablar de la clase y precisión. Cuando hacemos una selección, nos va a pedir también que elijamos cuál va a ser la clase de tolerancia del sensor. El TS500 se puede pedir ya sea con el RTD o con termocupla, pero estos de aquí van a tener términos diferentes para su clase de tolerancia. Para las RTD vamos a poder elegir una clase de tolerancia B, A o AA. El de AA es el de mayor precisión, el de clase A es de alta precisión y el clase B es el de precisión básica. Lo que sí es que dependiendo de cuál sea su clase de precisión, vamos a tener diferentes rangos en el que van a operar a ese rango de precisión. Entonces, algo importante es que si se utiliza un termómetro o un sensor de temperatura, lo mismo, por encima de los límites especificados, los valores válidos son de una clase de precisión inmediatamente inferior. El rango de medición se mantiene. Eso quiere decir que cuando seleccionemos el equipo y hagamos la codificación, nos va a decir primero cuál es el rango de medición del equipo, o sea, del TS500 va a poder medir desde menos 50 hasta 400. Y tú, aparte de ese menos 50 hasta 400, tú puedes elegir la clase de tolerancia que va a tener el equipo. Pero esa clase de tolerancia solo funciona en un rango específico. Y si sale ese rango específico, no es que no va a poder medir, solamente es que va a medir bajo un rango de precisión menor, el inmediatamente inferior. Entonces, el ejemplo, si tenemos un RTD de clase AA, el rango de medición de menos 50 a 400 se mantiene, vas a poder medir dentro de todo ese rango. Pero solamente de 0 a 150 va a poder tener esa precisión de clase AA, o sea, la precisión que me dice aquí, donde detecte cambios de temperatura de 0.1 grados centígrados. Desde 150 hasta 300 va a ser de clase A, va a medir cambios de temperatura de 0.15 grados centígrados. Y de 300 a 400 grados va a ser de clase B. Entonces, eso solamente si elijo de clase A. También podría elegir el equipo con clase de tolerancia B y va a tener una precisión de 0.30 en todo el rango de medición, desde 0 hasta 400 grados centígrados. Entonces, ojo con eso. Dependiendo del proceso, vas a poder elegir una clase de tolerancia diferente. Si el cliente me dice que mi proceso está de 0 a 100 grados y le importa la precisión, pues le voy a elegir clase AA. Pero si su proceso está de 0 a 200 grados centígrados, no es que no le vas a poder elegir clase AA. Le puedes elegir clase AA, pero tienes que decirle al cliente, ok, tú vas a tener un rango de alta precisión de 0 a 150 y de 50 a 200 grados vas a tener de precisión media. Entonces, o de mayor precisión, mejor dicho. Entonces, eso. Normalmente yo siempre elijo clase AA, porque normalmente los procesos nunca suelen tener temperaturas tan elevadas. Pero aunque tuviera temperaturas elevadas, si el cliente valora la precisión, igual elegiría precisión AA. Y bueno, clase de tolerancia con los termopares es más sencillo, porque ahí realmente solo tenemos clase A y clase B. El clase 2 es precisión básica, esto sí funciona a lo largo de todo el rango de medición que te establece aquí. Entonces aquí simplemente es ver la clase y el rango de precisión. Aquí sí no es como el anterior, que se reduce o de cierto rango a cierto rango es de una clase y de cierto rango a otro es otra clase. No, aquí es
netamente ver los rangos. Por ejemplo, si yo elijo un tipo N, N, K, J son los únicos rangos que nosotros tenemos. Si yo pido un tipo N y elijo con clase de precisión básica de clase 2, de menos 40 a 333 se va a comportar con cambios de temperatura de 2.5 grados centígrados. Y a partir de 333 a 1100 va a tener este rango de temperatura. Y en cambio, si elige de clase 1, pues va a tener este rango de K netamente. Entonces aquí sí es tan sencillo como ver el rango y ver la precisión que pide el cliente. Y por último, la longitud de inserción. Eso depende netamente de lo que te dice el cliente. Pero la recomendación es que la longitud sea de 1/3 a la mitad del diámetro de la tubería contenedor. Por ejemplo, si es una tubería, yo sé que va a pasar un caudal. Entonces lo ideal es que el rango del equipo, depende de cómo lo vas a instalar, ¿no? Hay diferentes formas de instalar el equipo de temperatura. Se puede instalar con una conexión recta, para que aquí esté el equipo y la varilla vaya hacia máximo la mitad de la tubería. Y debería ser mínimo 1/3 de la tubería, que 1/3 más o menos de aquí. Entonces este rango de aquí sería como que el ideal para tener un rango. Esta es una de las formas de instalación. También se puede instalar, por ejemplo, con una Y. Eso es algo también bastante común. Con una Y. Con una conexión en Y. Y se pone el medidor aquí. Con una varilla en diagonal. Eso también es bastante común. Ya, entonces se hace para poder proteger el equipo. Esto también, lo mismo, mantiene la misma regla. Puedes elegir la longitud siempre y cuando no pase de la mitad de la tubería o 1/3. Y también aplica para contenedores, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si tenemos algún tipo de contenedor cilíndrico, fíjense que tenemos un cilindro y tiene un diámetro de 2 metros, por ejemplo. Tiene 2 metros de diámetro. Entonces, si yo lo voy a instalar lateralmente, como el diámetro es de 2 metros, la sonda no debe pasar de 1 metro máximo y también debe ser 1/3 del tanque. Entonces debería ser 1/3, es poco más de 0.66, ¿no? Metros. Entonces el largo, si lo voy a instalar lateralmente y va a estar recto para adentro, pues debería estar entre estos dos valores. Eso es como que una recomendación práctica estándar de industria. ¿Ok? Y por último ya hablamos de los transmisores de temperatura. Ten en cuenta que todo lo que hemos hablado ahorita es solamente netamente del sensor. Por último, este sensor va a necesitar algún tipo de transmisor. Los transmisores son los que convierten la señal que lee el sensor, ya sea... Muchas veces las señales de los sensores de temperatura se le dice a sí mismo, son señales RTD o son señales TC. Y va a haber un montón de transmisores que puedan convertir o que acepten de entrada una señal RTD o una señal TC. Entonces los transmisores son los que van a convertir esa señal en una señal de comunicación estandarizada, HART 420 mA. Nosotros tenemos tres formatos, que es el transmisor de raíl, con el C-Trans TR, de ahí viene el transmisor de raíl, el transmisor de campo, C-Trans TF, transmisor de campo, field en inglés, y el transmisor de cabezal, el C-Trans TH. El raíl se puede considerar, hay un montón de diseños, ¿no? Aquí ya depende de cómo seleccionemos y cuando hagamos el ejemplo. Pero el raíl normalmente se considera cuando estás haciendo algún tipo de diseño en tablero y quieres integrar diferentes señales. Básicamente la señal RTD o termocupla va a tener que entrar en estos equipos, en estos transmisores de raíl, y pues pueden usarlos si se hacen algún tipo de diseño de tablero. Si necesitan algún que esté el montaje en campo, o si necesitas que el sensor y el transmisor estén por separados, o sea, en montaje remoto, y que esté en campo y que también tenga unas certificaciones antiexplosivas y que tenga display y que esté a altura del operador, pues puedes elegir un transmisor de campo para hacerlo más sencillo. Y si quieres algo más sencillo y compacto, o sea que el transmisor esté metido dentro del propio sensor, pues puedes elegirle un transmisor de cabezal. Esto es lo más sencillo para que esté montado directamente en el bulbo del sensor. Esto es como que la presentación más fácil y estándar. Que dentro de este bulbo esté el propio transmisor y que la señal salga directamente ya a 420 mA o HART. ¿Cómo vamos a hacer la parametrización? La verdad es que algunos modelos, como pueden ver, con pastilla puede tener o no puede tener display. Y el transmisor de raíl directamente no tiene display. Entonces, ¿cómo configuramos que el rango de la señal 420 mA o HART venga con mi rango de temperatura que yo quiero medir establecido? Pues va a depender de cómo lo pidamos de fábrica.
Entonces, nosotros podemos hacer la parametrización. Por ejemplo, si se pide un equipo que sea directamente 420 mA, se tiene que parametrizar con un módem USB, que aquí está el link al producto, que es desde aquí. Nosotros vendemos este módem para poder hacer funcionar, o mejor dicho, parametrizar los rangos de medición de estos cabezales, el TH de cabezal, de los de raíl o los de campo que no tengan comunicación hard. Ese es como que el elemento físico. Y ahí con ese elemento físico pues se descarga directamente CPROM-T, que es directamente ya el software para poder hacer esa configuración. Y si el producto tiene comunicación hard, pues puedes parametrizarlo directamente con el Simatic PDM, nuestro software de gestión de activos, o con Packware, que es libre, siempre usando algún tipo de modem hard. Hay diferentes modem hard, pero bueno, aquí también puse el enlace del modem hard que nosotros como Siemens vendemos. Ahora, lo ideal realmente, porque yo sé que esto puede ser un poco trabajoso, ¿no? Tener que conectarse al equipo con estos modem que no siempre se tienen. Yo recomiendo que siempre que se vaya a pedir un sensor y se pida con su transmisor, ya venga pedido desde fábrica, que ya el equipo venga directamente parametrizado con el rango de medición del cliente. Entonces siempre va a ser importante preguntar al cliente cuál es el rango que van a manejar. Y el dimensionamiento, que es lo que vamos a utilizar para poder hacer nuestro dimensionamiento, nuestro ejercicio de selección, es que tenemos que preguntar todo lo que ya hemos visto aquí, de si va a tener qué rango de temperatura va a manejar, si tal vez necesite o no que tenga algún tipo que sea más largo, o que tenga algún tipo de termopozo o no, si necesitamos que sea compacto o en remoto. Entonces vamos a hacer el dimensionamiento en el portal de selección, que está aquí, pueden darle clic para ir directamente. Y es importante tener a la mano el catálogo de instrumentación, más que nada porque ahí hay muchísima información ya minuciosa de cada uno de los equipos del catálogo. Entonces ya dependerá muchísimo de lo que leamos. Yo sí recomiendo bastante leer el catálogo, más que nada en la parte de temperatura, porque hay un montón de información que no voy a poder compactar en estos videos. Y por último también damos esta herramienta de selección de dimensionamiento del termopozo, que es básicamente un Excel con macros para poder facilitar este aquí. Entonces esto nos va a ayudar bastante a poder, en base a las dimensiones que yo pongo, saber cómo hacer para que el termopozo y el sensor puedan hacer un acople perfecto. Esto solamente lo voy a utilizar cuando yo necesite también dimensionar un termopozo nuevo. Entonces le pueden dar aquí directamente para descargarlo. Y por último también vamos a poder ir a la plataforma, el MI Sizing, que ya hemos visto en capítulos anteriores, para generar reportes de precisión, ya sea ver la precisión del equipo bajo las condiciones que le hayamos puesto, o directamente calcular el estrés mecánico que va a sufrir el termopozo. Entonces esto es directamente para generar reportes y poder mostrar al cliente un poco cómo va a funcionar. Entonces aquí vamos a darle a aceptar. No sé por qué no me deja. Vamos a ir del MI Sizing. Uy, no. Vamos a ir del MI Sizing, que es donde están todos. Aquí ya se habilitó. Y pueden ver en cada uno de estos transmisores, yo realmente prefiero hacerlo directamente desde el sensor de temperatura, porque esto es básicamente calcular cuál va a ser la precisión del transmisor con un sensor X, pero normalmente prefiero verlo desde el propio sensor. Entonces le doy clic al sensor y pueden poner aquí las condiciones de temperatura, el tipo de sensor. Ten en cuenta que estos sensores, el TS500 puede manejar hasta dos sensores, más que nada para añadir redundancia. Tipo, puedo tener dos RTDs o dos termocuplas en el propio sensor. Tipo, falla uno de los dos, siempre hay uno disponible. Y también para promediar las señales y tener más estabilidad. Entonces en este caso voy a poner, por ejemplo, que tenga una sola RTD, que Basic Type, una PT1000, PT100, con el estándar, y con la clase de precisión, en este caso le voy a poner de AA. Caja, no. Rango de medición de 0. Transmisor, vamos a tener que tener el transmisor. Voy a ponerle un transmisor de cabezal de un TH320, que ya vamos a ver en la selección, pero este es el que me permite tener hard. Vamos a poner que tenga de 0 a 100 grados centígrados. Obviamente, si no tenía transmisor, no lo vas a poder seleccionar, porque si no tuviera transmisor, solamente voy a poder tener una señal de una señal RTD. Temperatura del medio, voy a poner que el estándar es de 60 grados, que es lo que quiero ver.
la temperatura ambiente donde va a operar es de 30 grados, va a tener una alimentación de 24 voltios, va a estar operando 12 meses y carga no lo va a poner y fluctuación de voltaje de un voltaje como mucho. Ya con esto va a poder generar un reporte de que en 12 meses de operación pues vamos a tener un porcentaje de error de 0.07 con variaciones de temperaturas de hasta 0.2 grados. Entonces esto más que nada por si queremos tener algún tipo de reporte. Y por último, en la herramienta de cálculo del termopozo vamos a tener que poner asimismo cuáles son la forma del termopozo, conexión a proceso y forma. Lo más común que he visto yo en industria es que sea tapperet. Tapperet es cónico. Entonces, roscado cónico o bridado cónico. Estos son los más comunes. Entonces voy a hacer un ejemplo de roscado cónico. Podemos poner el TAC por si queremos hacer un montón diferentes. Poner el material del termopozo que hayamos elegido de acero inoxidable y cuáles son las longitudes de inserción. Digamos que es una tubería de 2 pulgadas. Entonces vamos a hacer una, como está en milímetros, digamos que es una tubería de 50, DN50. Entonces debería estar entre 1/3 y la mitad de la tubería. Entonces yo le voy a poner que tenga un largo de inserción. Bueno, de hecho el rango mínimo de los termopozos es de 8 centímetros, 80 milímetros. Digamos que es una tubería grande, que para este ejemplo va a ser una tubería DN150, por ejemplo. DN150 o DN200 ya, digamos DN200, para hacerlo más sencillo. Entonces, si es una tubería DN200, una tubería de 8 pulgadas, y yo quiero hacer una instalación recta, yo sé que voy a tener esta boquilla, que esto también voy a necesitar contar, porque esta dimensión de la boquilla también va a contar para la longitud. Entonces, si la tubería es más pequeña, normalmente se hace la boquilla más grande para que, contando que el sensor de temperatura, el mínimo son 8 centímetros, pues se mantenga más allá de la mitad de la tubería. Entonces, en este ejemplo voy a ponerle que la longitud de inserción, como estamos diciendo que es una tubería de DN200, tiene que ser máximo la mitad, mínimo 1/3. Le voy a poner que sea directamente de 80. Y vamos a considerar que la boquilla tiene unos 10 centímetros, entonces le voy a poner 90. Así se van 10 milímetros en la boquilla y 8 centímetros dentro de la tubería. Shielded length no le voy a poner, que bueno, básicamente es la longitud que te está contando de la boquilla. En este caso le voy a poner que son 10 milímetros. El diámetro, que esto lo seleccionaremos en el ejercicio de selección, voy a poner 16 y de la punta 13. Más que nada un ejemplo para que vean cómo se llena esto. Las condiciones de temperatura, voy a decir que es una tubería de agua caliente de 60 grados con una presión de hasta 2. La densidad está bien. La velocidad del fluido le voy a poner que tenga, como está en metros por segundo, voy a poner que es un estándar de electromagnético 2.5. Y centipoison, pues depende del de agua. Aquí podemos poner la viscosidad del fluido, que es 1, el del agua. Podemos buscar los ejemplos de viscosidad CP para este ejemplo que es agua, pero ya dependerá de qué fluido estén haciendo. Pues directamente, por ejemplo, ven que la viscosidad del agua aproximadamente es de 1 centipoise. Entonces ponemos eso aquí, la viscosidad del fluido, le vamos a darle al cálculo y va a salir pues si el cálculo está correcto. Si está correcto, todo perfecto. E incluso podemos aquí imprimir un reporte para poder mandar al cliente de que hicimos una selección adecuada del termopozo. Entonces queremos hacerle el reporte para este tag, que es el primero. Y vas a tener esto, con todas las dimensiones del termopozo, con cómo se va a instalar y cuáles son las dimensiones que van a manejar. Y si ustedes no saben muy bien qué es cada número, pues pueden pasarle más por encima, que les va a explicar más o menos qué es lo que se suele pedir o qué entra dentro de los rangos adecuados. Entonces eso sería todo para esta introducción de teoría y ya vamos a proceder con un ejemplo de selección.